La niña corría con todas sus fuerzas entre los invitados de aquella lujosa fiesta. Sus pequeños zapatos golpeaban el mármol brillante mientras intentaba alcanzar al hombre más poderoso del lugar. El millonario Alejandro Ferrer estaba rodeado de empresarios, cámaras y copas de champán, cuando de repente sintió que alguien tiraba de su traje. Al bajar la mirada, vio a una niña de unos 6 años, con el vestido sencillo y el cabello ligeramente desordenado. La niña lo miró fijamente a los ojos, como si lo conociera de toda la vida, y entonces dijo algo que congeló el aire en todo el salón. «Tú eres mi papá». El silencio fue inmediato. Las conversaciones se detuvieron, las copas dejaron de sonar, y la señora de limpieza del hotel, que estaba al fondo del salón, se quedó completamente pálida, porque sabía que esa frase podía destruir todo. Y lo peor es que la niña no estaba mintiendo. Antes de continuar con esta historia impactante, si te gustan las historias que tocan el corazón y revelan verdades inesperadas, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguna. Y dime algo muy importante en los comentarios. ¿Desde qué país estás escuchando esta historia? Me encanta saber desde dónde nos acompañan. Ahora sí, prepárate, porque lo que ocurrió después, nadie en ese salón estaba preparado para verlo. La casa de Alejandro Ferrer estaba llena de luz aquella mañana. Los enormes ventanales dejaban entrar el sol sobre los muebles elegantes del salón principal. Un espacio amplio con pisos de madera clara, sofás modernos y una decoración minimalista que reflejaba perfectamente la vida de su dueño. Éxito, orden y control absoluto. Alejandro Ferrer era uno de los empresarios más respetados de la ciudad. A sus 38 años, había construido un imperio tecnológico que aparecía constantemente en revistas financieras y programas de televisión. Su nombre era sinónimo de éxito, pero dentro de esa enorme casa, el silencio era constante, porque a pesar de tener dinero, prestigio y una agenda llena de reuniones importantes, había algo que Alejandro nunca había logrado construir realmente: una familia. Aquella mañana, sin embargo, algo diferente estaba a punto de ocurrir, algo que cambiaría su vida de una manera que jamás habría imaginado. Alejandro acababa de terminar una llamada de negocios en su oficina privada cuando escuchó una risa infantil desde el salón. No era una risa cualquiera. Era una risa contagiosa, alegre, llena de vida. Durante un segundo frunció el ceño. No era común escuchar niños en su casa. Caminó hacia el salón con curiosidad y entonces vio la escena. Una pequeña niña de cabello claro, recogido en 2 coletas, llevaba un vestido rojo brillante que contrastaba con la suavidad del entorno. La niña reía mientras levantaba los brazos hacia él. Era como si lo conociera, como si estuviera feliz de verlo. Alejandro se quedó quieto unos segundos. No reconocía a la niña. Pero antes de que pudiera preguntar algo, la pequeña corrió directamente hacia él con pasos rápidos y torpes. «¡Papá!». La palabra salió con una naturalidad que congeló el aire. Alejandro parpadeó. «¿Qué dijiste?». Pero la niña ya estaba frente a él. Levantó los brazos como si esperara que la cargara. Alejandro, confundido, reaccionó casi por instinto y la levantó suavemente. La pequeña lo abrazó con confianza absoluta. «Sabía que te encontraría». Alejandro la miró sorprendido. Sus ojos claros brillaban de emoción. Había algo extraño en la escena, algo que no encajaba, y entonces notó algo más. Al fondo del salón, cerca de la puerta de la cocina, estaba María, la señora de limpieza. María trabajaba en la casa desde hacía casi 1 año. Era una mujer joven, responsable y silenciosa que siempre mantenía todo impecable. Pero ahora su rostro estaba completamente pálido. Sus manos temblaban ligeramente, y sus ojos estaban abiertos con una mezcla de miedo y sorpresa. Alejandro frunció el ceño. «María,
¿Qué está pasando? La mujer tardó unos segundos en responder. Parecía buscar palabras que no encontraba. Señor Ferrer, yo puedo explicarlo. La niña, mientras tanto, seguía abrazada al cuello de Alejandro. Lo miraba como si estuviera viendo a alguien muy importante. Mamá dijo que tú eras muy ocupado, dijo la niña con una sonrisa. Pero yo quería conocerte. Alejandro sintió un leve escalofrío. ¿Tu mamá? La niña asintió con entusiasmo. Sí, mi mamá. En ese momento María dio un paso hacia adelante. Su voz salió más baja. Señor, la niña no debería haber dicho eso, pero ya era demasiado tarde. Alejandro miró nuevamente a la pequeña. Había algo inquietante, algo familiar. No era solo la forma en que lo miraba, era la forma de su sonrisa, la forma de sus ojos. Un pensamiento incómodo cruzó su mente, pero lo descartó inmediatamente. Era imposible. ¿Cómo te llamas?, preguntó él con suavidad. Sofía, respondió la niña orgullosa. Alejandro miró a María nuevamente. María, ¿por qué esta niña está aquí? La mujer respiró profundamente. Parecía luchar contra algo dentro de ella. Señor, hoy no tenía con quién dejarla. Alejandro arqueó una ceja. ¿Es tu hija? María asintió. Sí. Hubo un momento de silencio. La niña seguía feliz en los brazos de Alejandro, como si el mundo fuera perfecto, pero la tensión en la habitación era cada vez más fuerte. Alejandro volvió a mirar a Sofía. ¿Por qué dijiste que soy tu papá? La niña lo miró como si la pregunta fuera obvia. Porque lo eres. Las palabras fueron simples, pero el impacto fue enorme. María cerró los ojos por un segundo. Sofía, cariño. Pero la niña continuó hablando con total inocencia. Mamá tiene una foto tuya. El corazón de Alejandro dio un golpe fuerte. ¿Una foto? La niña asintió. Sí. Mamá dice que tú eres un hombre muy importante. María dio otro paso adelante. Señor Ferrer, por favor, escúcheme. Pero Alejandro apenas la escuchaba. Su mente comenzaba a reconstruir recuerdos. Recuerdos de hace 7 años. Una fiesta. Una noche que siempre había considerado insignificante. Una mujer. Un encuentro breve. Nada importante. Nada que hubiera dejado consecuencias. Al menos eso era lo que siempre había pensado. Hasta ahora. Miró nuevamente a la niña. La pequeña seguía sonriendo, completamente tranquila, como si estuviera segura de algo que para él todavía era imposible. Mamá dice que te pareces mucho a mí, añadió Sofía. Alejandro sintió un nudo en el estómago. María finalmente habló con voz temblorosa. Señor, yo nunca quise causar problemas. Alejandro levantó la mirada hacia ella lentamente. ¿Qué está pasando realmente, María? La mujer respiró profundamente. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de miedo, vergüenza y algo más, algo que parecía llevar mucho tiempo guardando. La verdad, susurró, es que Sofía ha estado esperando conocerte durante toda su vida. El silencio que siguió fue pesado, muy pesado. Alejandro miró nuevamente a la niña en sus brazos. La pequeña lo abrazó con más fuerza. ¿Te quedarás conmigo hoy, papá? La pregunta fue suave, inocente, pero para Alejandro Ferrer acababa de convertirse en la pregunta más importante de toda su vida, y aún no sabía que la verdad que estaba a punto de descubrir cambiaría absolutamente todo. El silencio en el salón parecía volverse cada vez más pesado. Alejandro Ferrer seguía sosteniendo a la pequeña Sofía en sus brazos, pero ahora ya no lo hacía por simple instinto. Lo hacía porque algo dentro de él se negaba a soltarla. Había algo en esa niña, algo que lo inquietaba profundamente. Sofía seguía sonriendo, completamente tranquila, como si todo aquello fuera lo más normal del mundo.
Papá, ¿por qué me miras así?, preguntó con inocencia. La palabra volvió a caer como un golpe silencioso en el corazón de Alejandro. Papá. Aquella palabra no debía existir en su vida, no en ese contexto, no con esa niña. Alejandro tragó saliva lentamente. Sofía, dijo con voz calmada. Creo que hay una confusión. Pero la niña negó con la cabeza con absoluta seguridad. No hay confusión. María cerró los ojos un instante, como si hubiera estado esperando ese momento durante años, y al mismo tiempo temiéndolo. Sofía, cariño, ven aquí, dijo con suavidad. La niña miró a su madre, pero no parecía tener ninguna intención de bajar de los brazos de Alejandro. Pero estoy con papá, respondió. Alejandro sintió otro escalofrío. Miró directamente a María. Necesitamos hablar. La mujer asintió lentamente. Sus manos seguían temblando. Alejandro bajó a Sofía con cuidado. La niña lo miró con una sonrisa dulce. «¿No te vas a ir, verdad?» Aquella pregunta tenía algo en su tono que hizo que Alejandro sintiera una presión extraña en el pecho. «No», respondió con cautela. «No me voy a ir». Sofía pareció satisfecha con la respuesta. Corrió hacia el sofá del salón y se sentó balanceando sus pequeños pies en el aire. Mientras tanto, Alejandro caminó unos pasos hacia María. «Quiero la verdad», dijo en voz baja. María respiró profundamente. Por un momento pareció luchar contra las palabras, luego levantó la mirada. «La verdad es que Sofía tiene razón». Alejandro sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. «Explícate». María bajó la mirada hacia sus manos. «Hace 7 años». «Yo no trabajaba aquí». Alejandro frunció el ceño. Continúa. «Trabajaba en un hotel». Alejandro sintió que algo en su memoria comenzaba a moverse. Pequeños fragmentos de recuerdos. Un evento empresarial, una celebración, una noche larga. «Usted estaba allí», continuó María. El corazón de Alejandro comenzó a latir más rápido. Era una fiesta después de una conferencia tecnológica. Alejandro recordó. El Hotel Mirador. Un evento enorme. Había habido música, champán, gente importante y muchas caras que apenas había registrado. «Yo trabajaba como camarera», dijo María. «Esa noche hubo mucho trabajo y también mucha gente que bebió demasiado». Alejandro escuchaba sin interrumpir. «Usted salió al jardín del hotel», continuó ella. «Recuerdo que parecía cansado, diferente de los demás». Algo dentro de Alejandro se tensó. Ese recuerdo existía. Había salido al jardín para escapar del ruido. «Hablamos», dijo María suavemente. Alejandro cerró los ojos un instante. Sí, ahora lo recordaba. Una conversación sencilla, natural. Habían hablado de cosas simples, de la vida, del trabajo, de lo difícil que era a veces el mundo. Había sido una conversación sorprendentemente tranquila para alguien acostumbrado a ambientes llenos de ego. «Usted fue amable conmigo», continuó María. Alejandro abrió los ojos nuevamente. «¿Y después?» María dudó un segundo. «Después...» Las cosas pasaron. El silencio volvió a llenar la habitación. Alejandro comprendió lo que significaba. Una sola noche. Un momento que en su vida había desaparecido entre miles de recuerdos insignificantes. Pero para María había sido diferente. «Nunca pensé volver a verlo», dijo ella. Alejandro respiró lentamente. Entonces, Sofía. María levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de sinceridad. Sofía nació 9 meses después. El corazón de Alejandro dio un golpe fuerte. Miró hacia el sofá. La niña estaba jugando con un cojín, completamente ajena a la conversación. «¿Por qué nunca dijiste nada?» María apretó los labios. «Porque yo sabía quién era usted». Alejandro frunció el ceño. «Eso no responde mi pregunta». «Sí lo hace», dijo ella con suavidad. «Usted es un hombre poderoso,
Su vida está llena de cosas importantes. Yo solo era una camarera. Eso no te daba derecho a ocultarlo. María lo miró directamente a los ojos. No lo oculté por orgullo. Hubo una pausa. Lo oculté porque no quería arruinar su vida. Las palabras dejaron a Alejandro sin respuesta por un momento. ¿Arruinar mi vida? Sí. María respiró profundamente. Usted tenía un futuro enorme. Empresas, inversiones, viajes. Yo sabía que una noticia así solo complicaría todo. Alejandro sintió una mezcla extraña de emociones. Confusión, molestia, pero también algo más. Entonces decidiste criarla sola. Sí. ¿Sin decirme nada? Sí. El silencio volvió. Pero esta vez era diferente, porque ahora Alejandro ya no podía ignorar lo que estaba escuchando. ¿Y por qué ahora? María miró hacia Sofía. La niña levantó la mirada y sonrió. Porque ella empezó a hacer preguntas. Alejandro siguió su mirada. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre su padre. La voz de María tembló ligeramente. Durante años le dije que su papá era un buen hombre, pero que estaba muy lejos. Alejandro sintió un nudo en la garganta, y hace unas semanas encontró una foto. ¿Una foto? María asintió. De aquella noche. Alejandro sintió que todo encajaba. Entonces ella... Sí, dijo María. Desde ese día empezó a decir que quería conocerte. Alejandro volvió a mirar a Sofía. La pequeña estaba ahora mirando por la ventana con curiosidad. Tan pequeña, tan tranquila, tan ajena al peso de aquella conversación. Hoy no tenía con quién dejarla, continuó María, y ella insistió en venir. Alejandro suspiró lentamente, y cuando te vio, corrió hacia ti. Alejandro pasó una mano por su rostro. La vida que había construido siempre había sido clara, ordenada, predecible, pero ahora todo parecía cambiar. Hay algo más, dijo María con suavidad. Alejandro levantó la mirada. ¿Qué cosa? María dudó, pero finalmente habló. Sofía no vino solo para conocerte. Alejandro sintió que su corazón se tensaba otra vez. Entonces, ¿por qué vino? María lo miró con una mezcla de miedo y esperanza, porque cree que los padres siempre ayudan a sus hijos cuando los necesitan. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué significa eso? María bajó la mirada. Significa que hay algo que Sofía aún no te ha contado. Y cuando Alejandro volvió a mirar hacia la niña, no tenía idea de que lo que estaba a punto de descubrir sería mucho más grande que cualquier secreto del pasado. Alejandro Ferrer permanecía de pie en medio del salón, intentando ordenar sus pensamientos. La conversación con María había abierto una puerta que él nunca imaginó tener que cruzar. Durante años, su vida había estado cuidadosamente estructurada. Decisiones calculadas, reuniones estratégicas, inversiones bien planificadas. Pero ahora, una pequeña niña con coletas y un vestido rojo había entrado corriendo en su mundo, y lo había cambiado todo con una sola palabra. Papá. Alejandro volvió a mirar hacia el sofá. Sofía seguía sentada allí, moviendo sus pies, mientras observaba con curiosidad los enormes ventanales de la casa. Para ella, aquel lugar debía parecer un palacio. La niña giró la cabeza cuando sintió que Alejandro la observaba. ¿Qué pasa?, preguntó con una sonrisa. Alejandro intentó devolverle la sonrisa, pero algo dentro de él seguía inquieto. Había algo más. María lo había dicho. Algo que Sofía no le había contado aún. «Sofía», dijo Alejandro acercándose lentamente, «¿puedo sentarme contigo un momento?» La niña asintió con entusiasmo. «¡Claro!» Alejandro se sentó frente a ella. Apenas ahora podía observarla con más atención. Los mismos ojos claros, la misma forma de las cejas, incluso la manera en que inclinaba la cabeza cuando pensaba.
Un pensamiento incómodo volvió a cruzar su mente. ¿Y si realmente...? Alejandro apartó esa idea por un momento. «Tu mamá dice que querías conocerme», dijo con suavidad. «Sí, ¿por qué?» La niña lo miró con una mezcla de alegría y nervios. Era evidente que había estado esperando ese momento. «Porque los papás ayudan». Alejandro frunció ligeramente el ceño. «¿Ayudan con qué?» Sofía dudó un segundo. Miró hacia su madre. María estaba de pie a unos metros, observando en silencio. La niña bajó la mirada hacia sus manos pequeñas. «Con cosas importantes». Alejandro mantuvo la calma. «¿Qué cosas importantes?» Sofía levantó la mirada nuevamente, y por primera vez desde que había entrado en la casa, su sonrisa desapareció un poco. «Mamá está triste». Aquella respuesta sorprendió a Alejandro. «¿Triste?» Sofía asintió. «Sí». Alejandro miró rápidamente a María. La mujer parecía tensa. «Sofía», dijo ella con suavidad, «no tienes que decir todo ahora». Pero la niña negó con la cabeza. «Sí tengo que decirlo». Alejandro sintió un nudo en el estómago. «Sofía, ¿qué está pasando?» La pequeña respiró profundo, como si estuviera reuniendo valor. «Mamá dice que los adultos siempre encuentran soluciones, pero a veces necesitan ayuda». Alejandro escuchaba atentamente. «¿Ayuda para qué?» Sofía miró nuevamente a su madre. Esta vez, María parecía incapaz de sostener la mirada. «La casa donde vivimos», continuó Sofía, «ya no es nuestra». Alejandro frunció el ceño. «¿Cómo que no es suya?» La niña habló con la honestidad simple de un niño. «Un señor quiere que nos vayamos». El silencio cayó en la habitación. Alejandro sintió una tensión extraña en el pecho. «¿Por qué?» «Porque mamá no pudo pagar el alquiler». Alejandro miró a María. Ella bajó la mirada inmediatamente. «¿Es cierto?», preguntó Alejandro. María tardó unos segundos en responder. «Sí». La palabra fue apenas un susurro. Alejandro se levantó lentamente del sofá. «¿Desde cuándo está pasando esto?» «Hace unos meses», respondió María. «¿Y por qué no dijiste nada?» María lo miró con incredulidad. «¿Decirle qué, señor Ferrer?» Alejandro se quedó en silencio. Ella tenía razón. Hasta esa mañana, para él, María no era más que una empleada, alguien que mantenía la casa limpia, nada más. «He intentado resolverlo», continuó María, «pero los precios subieron y...» Su voz se quebró ligeramente. «No ha sido fácil». Sofía bajó del sofá y caminó hacia Alejandro. Le tomó la mano con naturalidad. «Por eso vine». Alejandro bajó la mirada hacia la pequeña. «¿Por eso?» «Sí». «¿Qué pensabas que pasaría?», la niña respondió con total sinceridad. «Que tú nos ayudarías». Alejandro sintió algo moverse dentro de él. «¿Por qué pensabas eso?» Sofía lo miró como si la respuesta fuera evidente. «Porque eres mi papá». El silencio volvió a llenar la habitación, esta vez más profundo que antes. Alejandro respiró lentamente. No sabía qué decir. Durante años había tomado decisiones millonarias sin dudar. Había comprado empresas completas con una sola firma. Pero ahora no sabía cómo responder a una niña de 6 años. «Sofía», dijo finalmente, «las cosas no siempre son tan simples». La niña lo miró confundida. «¿Por qué?» Alejandro buscó las palabras correctas, pero no las encontró. «Porque los adultos a veces tienen situaciones complicadas». Sofía inclinó ligeramente la cabeza. «Pero los papás ayudan». Alejandro sintió el peso de esas palabras. No eran una acusación. No eran una exigencia, solo una creencia pura. La creencia de una niña que pensaba que su padre podía arreglar cualquier problema. María habló nuevamente desde el fondo del salón. «Señor Ferrer, yo no traje a Sofía aquí para pedir dinero». Alejandro levantó la mirada. «Entonces,
¿Para qué la trajiste? María respiró profundamente. Yo no la traje. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Sofía insistió. La niña asintió orgullosa. Sí, encontró la foto de aquella noche, continuó María, y empezó a hacer preguntas. Alejandro escuchaba en silencio. Al principio pensé que era solo curiosidad, dijo María, pero después empezó a decir algo que no pude ignorar. ¿Qué cosa? María miró a Sofía. Que quería conocer a su papá, antes de que fuera demasiado tarde. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Demasiado tarde para qué? Sofía volvió a hablar. Porque si tenemos que irnos lejos, tal vez nunca te vuelva a ver. Aquella frase cayó como una piedra en el corazón de Alejandro. Nunca te vuelva a ver. Por primera vez desde que todo había comenzado, Alejandro sintió algo más fuerte que la confusión, responsabilidad. Miró a la niña, luego a María, y en ese momento comprendió algo que nunca había imaginado. Aquella visita inesperada no era solo un encuentro del pasado, era una decisión que podría cambiar el futuro de 3 personas. Pero Alejandro aún no sabía que la situación de Sofía y María era mucho más complicada de lo que parecía, y que la verdadera razón por la que estaban a punto de perder su hogar apenas estaba comenzando a salir a la luz. El salón volvió a quedar en silencio, pero ya no era el mismo silencio de antes. Ahora estaba cargado de algo más profundo, algo que Alejandro Ferrer no estaba acostumbrado a sentir. Responsabilidad. Durante años había tomado decisiones que afectaban a miles de empleados, inversionistas y socios. Sin embargo, ninguna de esas decisiones había sido tan personal como la que ahora parecía estar frente a él. Una niña de 6 años lo miraba con absoluta confianza. Sofía seguía tomada de su mano. Para ella todo era simple. Había encontrado a su padre. Y en su pequeño mundo eso significaba que todo iba a estar bien. Pero Alejandro sabía que la realidad era mucho más compleja. Se inclinó ligeramente frente a ella. Sofía, dijo con suavidad, ¿sabes cuánto tiempo falta para que tengan que dejar su casa? La niña miró hacia su madre. María dudó un segundo antes de responder. 3 semanas. Alejandro levantó la mirada inmediatamente. ¿3 semanas? María asintió. El dueño del edificio ya envió el aviso final. Alejandro caminó lentamente hacia la ventana del salón. Desde allí se veía el enorme jardín de su propiedad, perfectamente cuidado, con árboles altos y caminos de piedra que conducían a una pequeña fuente central. Aquel lugar era más grande que el edificio completo donde probablemente vivían María y Sofía. La diferencia entre sus mundos era abismal. ¿Por qué no pediste ayuda antes?, preguntó Alejandro sin darse vuelta. María respondió con calma. Porque siempre pensé que lo resolvería. Alejandro cruzó los brazos. Pero no lo hiciste. María bajó la mirada. No. Hubo una pausa. Sofía caminó lentamente hacia Alejandro. «Papá». La palabra volvió a detenerlo. Todavía no sabía cómo reaccionar cuando la escuchaba. «¿Sí? ¿Estamos enojados?» Alejandro la miró sorprendido. «¿Por qué dices eso?» La niña se encogió ligeramente de hombros. «Cuando los adultos hablan así, normalmente están enojados». Alejandro suspiró suavemente. Se agachó frente a ella. «No estoy enojado contigo». Sofía sonrió un poco. «Entonces, está bien». Aquella respuesta era tan simple que Alejandro no pudo evitar sentir algo extraño en el pecho. Los niños tenían una forma curiosa de ver el mundo, sin complicaciones, sin orgullo, solo con sentimientos directos. Pero en ese momento, María volvió a hablar. «Señor Ferrer, hay algo más que debería saber».
Alejandro se puso de pie nuevamente. ¿Qué cosa? María parecía incómoda. El problema de la casa no empezó solo por el dinero. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué significa eso? María respiró profundamente antes de responder. El dueño del edificio quiere venderlo. ¿Y? Quiere que todos los inquilinos se vayan. Alejandro giró completamente hacia ella. Eso no es tan extraño. No lo sería si el nuevo comprador no fuera quien es. Alejandro sintió una ligera tensión en el ambiente. ¿Quién es? María dudó. Sofía volvió a sentarse en el sofá, observando todo con atención. El comprador es una empresa inmobiliaria. Alejandro levantó una ceja. ¿Y eso qué tiene de especial? María lo miró directamente. La empresa pertenece a su grupo empresarial. El silencio cayó en la habitación. Alejandro tardó unos segundos en procesar lo que acababa de escuchar. ¿Estás diciendo que mi empresa compró ese edificio? María asintió lentamente. Sí. Alejandro caminó hacia la mesa del salón, donde estaba su teléfono. Revisó rápidamente algunos mensajes y correos. Luego, abrió la aplicación de su empresa. Buscó en la lista de adquisiciones recientes, y entonces lo encontró. Edificio residencial calle Aurora, compra aprobada hacía 3 meses. Alejandro cerró los ojos un segundo. Esto es absurdo. María permaneció en silencio. Ni siquiera sabía que habíamos comprado ese lugar. Imagino que no, respondió ella con calma. Usted tiene muchas empresas. Alejandro volvió a mirar la pantalla. La compra había sido aprobada por uno de sus directores financieros. Una operación completamente normal. Un edificio antiguo en un barrio en crecimiento. Nada fuera de lo común. Excepto por un detalle. Allí vivían María y Sofía. Alejandro bajó lentamente el teléfono. Entonces, si ustedes tienen que irse de ese edificio... María terminó la frase por él. Es porque su empresa decidió remodelarlo y vender los apartamentos. Sofía miró a su madre confundida. ¿Eso significa que el señor quiere quedarse con nuestra casa? María dudó un momento antes. El silencio que siguió después de la revelación de María fue profundo. Alejandro Ferrer permanecía inmóvil en medio del salón, con el teléfono aún en la mano, mirando la pantalla como si las palabras que acababa de leer pudieran cambiar si las observaba lo suficiente. Pero no cambiaban. La adquisición estaba allí. Fecha aprobada, monto de inversión, plan de remodelación y la orden clara: desalojar a todos los inquilinos en un plazo máximo de 30 días. Su propia empresa había firmado esa decisión. Sin embargo, en ese momento ya no se trataba de un simple edificio. Era el hogar de Sofía, y Sofía estaba sentada en su sofá, balanceando sus pequeños pies sin comprender todavía la magnitud de todo lo que estaba ocurriendo. «Papá», dijo de pronto. La voz de la niña rompió el silencio. Alejandro levantó la mirada lentamente. «Sí, Sofía. ¿Ese señor que quiere nuestra casa, eres tú?» La pregunta fue tan directa que por un momento nadie respiró. María bajó la mirada inmediatamente. Alejandro sintió que las palabras se le quedaban atrapadas en la garganta. ¿Cómo podía explicarle a una niña de 6 años que, sin saberlo, él era parte del problema que estaba destruyendo su hogar? Se acercó lentamente al sofá. Se sentó frente a ella. «No exactamente», respondió finalmente con suavidad. «Pero mi empresa está involucrada». Sofía inclinó la cabeza ligeramente. «¿Eso es bueno o malo?» Alejandro tardó unos segundos en responder. «Depende de lo que hagamos ahora». La niña lo observó con curiosidad. «Entonces puedes arreglarlo». Aquella frase cayó como un peso invisible sobre sus hombros. Durante años, Alejandro había escuchado esa misma frase en reuniones de negocios. «Usted puede arreglarlo,
pero siempre se trataba de dinero, de contratos, de números, nunca de personas, nunca de una niña que lo miraba con absoluta confianza. María habló entonces, con voz tranquila. «Señor Ferrer, no quiero que piense que vine aquí para exigir algo». Alejandro levantó la mirada hacia ella. «Pero sí viniste por algo». María respiró profundo. «Vine porque Sofía quería conocer a su padre». La niña levantó la mano emocionada. «Sí». Alejandro no pudo evitar una leve sonrisa, pero María continuó. «Si después de hoy usted decide que no quiere involucrarse, lo entenderé». Alejandro la miró sorprendido. «¿Lo entenderás?» «Sí». «¿Después de todo esto?» María asintió lentamente. «Porque durante 6 años he criado a Sofía sola. Y sé que puedo seguir haciéndolo». Las palabras tenían una fuerza tranquila. No había resentimiento en su voz, no había exigencia, solo una dignidad silenciosa. Eso desconcertó aún más a Alejandro. «Entonces, ¿por qué decirme todo ahora?» María miró hacia Sofía. La niña estaba abrazando uno de los cojines del sofá. «Porque ella merece saber quién es su padre». Hubo un momento de silencio. Alejandro se apoyó hacia atrás en el sofá. Miró nuevamente a la niña. Había algo increíblemente puro en la forma en que ella lo observaba, como si ya hubiera decidido confiar en él sin necesitar pruebas. «Sofía», dijo él suavemente, «¿te gusta tu casa?» La niña asintió rápidamente. «Mucho». «¿Qué es lo que más te gusta?» Sofía sonrió. «Mi ventana». «¿Tu ventana?» «Sí, desde mi cama puedo ver un árbol muy grande». Alejandro escuchaba con atención. «En primavera llegan pájaros». La niña extendió los brazos imitando alas. «Y cantan muy fuerte en la mañana». María cerró los ojos por un instante. Sabía exactamente hacia dónde se dirigía aquella conversación. «También hay un gato», continuó Sofía, «que a veces se sienta en el árbol». Alejandro sintió algo apretarse en su pecho. «¿Te gustaría quedarte allí?» Sofía lo miró como si la respuesta fuera obvia. «Claro». Luego añadió con voz más baja. «Pero mamá dice que tal vez tengamos que irnos». Alejandro miró a María. Ella no dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Había estado luchando contra aquella realidad durante meses. «¿A dónde irían?», preguntó Alejandro. María respondió con honestidad. «A donde podamos». Aquella respuesta fue suficiente para él. Alejandro se levantó lentamente. Caminó hacia la mesa nuevamente. Tomó su teléfono. Marcó un número. María lo observaba con atención. «Ricardo», dijo Alejandro cuando la llamada fue respondida. «Necesito que revises algo ahora mismo». Hubo una pausa mientras escuchaba la respuesta. El edificio de la calle Aurora. María contuvo la respiración. «Sí, ese». Alejandro caminó hacia la ventana mientras hablaba. «Quiero que detengas inmediatamente cualquier proceso de desalojo». Hubo silencio al otro lado de la línea. «No me importa el plan original», continuó Alejandro. «Solo hazlo». Escuchó unos segundos más. «Sí, hoy mismo». Colgó el teléfono. El salón volvió a quedar en silencio. María fue la primera en hablar. «¿Qué significa eso?» Alejandro volvió a mirar a Sofía. La niña lo observaba con expectativa. «Significa», dijo finalmente, «que nadie va a sacarlas de su casa». Los ojos de Sofía se iluminaron. «¿De verdad?» Alejandro asintió. «De verdad». La niña saltó del sofá inmediatamente. Corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Sabía que lo arreglarías». Alejandro sintió el abrazo pequeño alrededor de su cintura. Algo dentro de él se movió de una manera que nunca había experimentado. No era orgullo, no era satisfacción empresarial, era algo más profundo. Algo que tenía que ver con proteger, con cuidar, con pertenecer. Pero en ese momento Alejandro todavía no sabía algo importante.
porque detener el desalojo era solo el primer paso. Lo que realmente estaba a punto de cambiar su vida no tenía nada que ver con edificios y todo que ver con una niña que acababa de entrar en su mundo para quedarse. El abrazo de Sofía fue pequeño, pero para Alejandro Ferrer se sintió más fuerte que cualquier apretón de manos que hubiera dado en su vida. Durante años había firmado contratos de millones de dólares, había cerrado negocios con algunos de los empresarios más poderosos del país y había tomado decisiones que movían mercados enteros. Pero nada de eso se parecía a aquel momento. Una niña de 6 años lo abrazaba con una confianza absoluta, como si siempre hubiera pertenecido allí. Alejandro permaneció inmóvil unos segundos. No estaba acostumbrado a ese tipo de cercanía, pero lentamente levantó una mano y la apoyó con suavidad sobre la espalda de la pequeña. «Está bien, Sofía», dijo en voz baja. La niña se separó un poco y lo miró con una sonrisa brillante. «Entonces, ya no tenemos que irnos». Alejandro asintió. «No». Los ojos de Sofía se iluminaron. Corrió hacia su madre. «Mamá, papá arregló todo». María miró a Alejandro con una mezcla de emociones difíciles de describir. Había alivio, había sorpresa, pero también había algo más profundo, algo que parecía cautela. «Gracias», dijo ella finalmente. Alejandro negó ligeramente con la cabeza. «No me agradezcas todavía». María frunció un poco el ceño. «¿Por qué?» Alejandro caminó hacia el sofá y se sentó nuevamente. Pasó una mano por su rostro, como si intentara ordenar todo lo que estaba sintiendo. «Porque esto no es tan simple». Sofía volvió a acercarse. «¿Por qué?» Alejandro la miró con una leve sonrisa. «Porque los problemas grandes a veces necesitan más que una llamada telefónica». La niña pensó unos segundos. «Pero ya dijiste que podemos quedarnos». «Sí, entonces todo está bien». Aquella lógica infantil era imposible de discutir. Alejandro soltó una pequeña risa. Ojalá todo en la vida fuera así de fácil. María permanecía de pie, observándolo. Finalmente se sentó en la silla frente a él. «Señor Ferrer». «Alejandro», la corrigió él. María dudó. «Alejandro, hay algo que debo decir». Alejandro levantó la mirada. «Te escucho». María respiró profundo. «No quiero que esto cambie tu vida por obligación». Alejandro frunció ligeramente el ceño. «¿A qué te refieres?» «A Sofía». La niña miró a su madre curiosa. «Yo no quiero que sientas que ahora debes ser su padre solo porque apareció aquí». El silencio volvió a llenar el salón. Alejandro se apoyó en el respaldo del sofá. «¿Y tú qué quieres?» María tardó unos segundos en responder. «Quiero que Sofía tenga la oportunidad de conocerte». Miró a la niña. «Nada más». Sofía levantó la mano como si estuviera en clase. «Yo también quiero eso». Alejandro la observó con atención. «¿Qué significa para ti conocerme?» La niña pensó un momento. «Saber cómo eres. ¿Y qué más?» «Saber si te gustan los mismos helados que a mí». Alejandro sonrió. «¿Y cuáles te gustan?» «Chocolate. Buen gusto». La niña parecía satisfecha con la respuesta, pero María continuó hablando. Sofía siempre preguntaba por su padre. Alejandro escuchaba con atención. «Durante años le dije que eras un buen hombre». «¿Por qué?» «Porque era verdad». Alejandro levantó una ceja. «No me conocías». «Aquella noche sí». El recuerdo volvió a su mente. El jardín del hotel, la conversación tranquila. Una noche que para él había sido apenas un episodio lejano, pero para María había sido algo mucho más importante. «Tú fuiste diferente de los demás», continuó ella. «Escuchaste, no hablaste solo de negocios». Alejandro bajó la mirada. «Eso fue hace mucho tiempo, pero las personas no cambian tanto». Hubo una pausa. Sofía se sentó nuevamente en el sofá, ahora muy cerca de Alejandro.
Papá, la palabra seguía sonando extraña para él. Sí. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Tienes hijos? Alejandro se quedó en silencio. No. Sofía lo miró con curiosidad. Entonces yo soy tu primera hija. Aquella frase fue tan directa que Alejandro no supo qué responder. María observó la escena en silencio. Eso parece, dijo Alejandro finalmente. La niña sonrió orgullosa. Entonces soy muy importante. Alejandro no pudo evitar reír. Mucho, pero en ese momento algo dentro de él empezó a cambiar. No era una decisión racional, no era un cálculo financiero, era algo más profundo, algo que tenía que ver con la forma en que Sofía lo miraba, con la forma en que había corrido hacia él sin dudar, con la manera en que lo había llamado papá sin miedo. Alejandro miró a María nuevamente. ¿Dónde trabajan ahora? En varios lugares. ¿Qué significa eso? Limpieza de oficinas, casas, restaurantes. Alejandro frunció el ceño. ¿Todo eso para mantener el apartamento? María asintió. Sí. Sofía levantó la mano otra vez. Yo también ayudo. Alejandro la miró sorprendido. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo? No ensuciando mucho. Alejandro soltó una risa sincera. Era la primera vez que se reía así en mucho tiempo, pero en medio de esa risa, algo más empezó a formarse dentro de él. Una idea, una posibilidad, porque Alejandro Ferrer estaba empezando a entender algo que nunca había considerado antes. No se trataba solo de ayudar a Sofía y a María a conservar su hogar. Se trataba de algo mucho más grande, algo que podría cambiar completamente su vida. Pero todavía había una pregunta que no se había atrevido a hacer, una pregunta que llevaba varios minutos girando en su mente, y cuando finalmente miró nuevamente a María, decidió decirla. ¿Por qué decidiste trabajar precisamente en mi casa? La pregunta cayó en el aire. María se quedó inmóvil. Sofía miró a su madre, y durante unos segundos nadie dijo nada, porque la respuesta a esa pregunta guardaba un secreto que Alejandro todavía no imaginaba. La pregunta de Alejandro quedó flotando en el aire. ¿Por qué decidiste trabajar precisamente en mi casa? María permaneció en silencio. Durante unos segundos, nadie dijo nada. Sofía miraba a su madre con curiosidad, sin entender por qué la habitación de repente se había vuelto tan seria. Alejandro observaba a María atentamente. Había notado algo extraño desde el principio. Cuando Sofía lo había abrazado, María no parecía sorprendida. Nerviosa, sí, pero no sorprendida, como si en el fondo supiera que ese momento llegaría algún día. María finalmente respiró profundo. Sus manos estaban entrelazadas sobre su regazo, porque quería saber cómo eras realmente. Alejandro frunció ligeramente el ceño. ¿Qué quieres decir? María levantó la mirada lentamente. Después de que Sofía nació, muchas veces pensé en buscarte. Alejandro escuchaba en silencio, pero cada vez que lo pensaba, también recordaba algo más. ¿Qué cosa? Que tú no sabías nada. Hubo una pausa. Y no quería aparecer de repente con una niña diciendo que era tu hija. Alejandro asintió ligeramente. Podía entender eso. Entonces decidí algo diferente. Continuó María. ¿El qué? Quería verte primero. Verme. Saber quién eras realmente. Alejandro cruzó los brazos. ¿Y por eso buscaste trabajo aquí? María asintió. Sí. Sofía levantó la mano como si estuviera en una conversación importante. «Mamá, ¿tú ya conocías esta casa?» María le sonrió con suavidad. «Sí, cariño». La niña abrió los ojos sorprendida. «¿Desde cuándo?» «Desde antes de que empezara a trabajar aquí». Alejandro la miró nuevamente. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esta casa?» «Casi un año».
Alejandro hizo un cálculo rápido en su mente. Entonces, llevas observando mi vida durante 1 año. María negó ligeramente. No observando. ¿Entonces qué? Tratando de entender. Alejandro la miró con curiosidad. ¿Y qué descubriste? María dudó un momento antes de responder. Que Sofía tenía razón. Sofía sonrió orgullosa. Siempre tengo razón. Alejandro levantó una ceja. ¿En qué tenía razón? María lo miró directamente. En que eres un buen hombre. Alejandro soltó una pequeña risa incrédula. No creo que todos estén de acuerdo con eso. María negó suavemente. He trabajado en muchas casas. Alejandro escuchaba con atención. Y he visto cómo tratan algunas personas a quienes trabajan para ellas. Hubo un momento de silencio. Tú eres diferente, continuó María. ¿Diferente cómo? Nunca gritaste. Eso no es gran cosa. Para algunas personas sí lo es. Sofía se acercó un poco más a Alejandro. Papá nunca grita. Alejandro la miró divertido. No me conoces tanto. Sí te conozco. ¿Así? Porque mamá siempre decía que eras tranquilo. Alejandro miró a María. ¿De verdad le dijiste eso? María asintió. Sí. ¿Por qué? Porque era lo que recordaba de aquella noche. Alejandro se quedó pensativo. El jardín del hotel. La conversación tranquila. Ahora todo parecía mucho más importante de lo que había sido en su memoria. Entonces decidiste quedarte aquí observando. No exactamente. ¿Qué quieres decir? María respiró profundamente. Quería ver si Sofía debía conocerte. Aquella frase hizo que Alejandro se inclinara un poco hacia adelante. Debía. Sí. ¿Y qué te hizo decidir traerla hoy? María miró hacia la niña. Sofía estaba jugando con uno de los botones del saco de Alejandro. Porque hace unos días pasó algo. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué cosa? María dudó un momento. Escuché una conversación. ¿De quién? De 2 de tus socios. Alejandro se enderezó en el sofá. ¿Dónde? En la cocina. El ambiente se volvió más tenso. ¿Qué dijeron? María parecía incómoda. Hablaban de negocios. Eso no es raro. Pero también hablaron de ti. Alejandro levantó una ceja. Continúa. Dijeron que habías rechazado un contrato muy grande. Alejandro recordó inmediatamente. Un proyecto inmobiliario que implicaba desalojar a muchas familias de bajos recursos. ¿Y? Uno de ellos dijo que eras un tonto por hacerlo. Sofía miró a su madre confundida. ¿Qué es un tonto? Alejandro sonrió. Es alguien que a veces hace lo correcto aunque otros no lo entiendan. Sofía asintió satisfecha. Entonces papá no es tonto. María continuó. Pero lo que dijo el otro hombre fue lo que me hizo pensar. ¿Qué dijo? Dijo que, aunque a veces tomabas decisiones difíciles, siempre pensabas en las personas primero. Alejandro permaneció en silencio. En ese momento, continuó María, pensé algo. ¿Qué? Que tal vez Sofía merecía conocer a su padre. El salón volvió a quedar en silencio. Sofía levantó la cabeza. Entonces, ¿por eso vinimos hoy? María sonrió. Sí. La niña miró a Alejandro con entusiasmo. ¿Ves? Mamá sabía que eras bueno. Alejandro sintió algo extraño en el pecho. Durante años había construido su reputación como empresario. Había aparecido en revistas, entrevistas y conferencias, pero ninguna de esas cosas se comparaba con la forma en que Sofía lo miraba ahora, con admiración pura, con confianza absoluta, y en ese momento Alejandro comprendió algo. Aquella niña no había llegado a su vida por casualidad, había llegado para mostrarle algo que él nunca había buscado: una familia. Pero aún había una última cosa que necesitaba decir. Y cuando Alejandro volvió a mirar a María, su voz salió más seria. Hay algo que debemos aclarar. María lo miró con atención.
¿Qué cosa? Alejandro respiró profundo. Si Sofía realmente es mi hija, entonces esto ya no se trata solo de ayudarlas. Sofía levantó la mirada emocionada. ¿Entonces de qué se trata? Alejandro la miró directamente a los ojos. De aprender a ser un padre. El silencio que siguió fue diferente, porque por primera vez desde que Sofía había corrido hacia él en aquella casa, Alejandro Ferrer acababa de aceptar algo que cambiaría su vida para siempre. Las palabras de Alejandro quedaron suspendidas en el aire. De aprender a ser un padre. Sofía lo miraba con los ojos muy abiertos, como si acabara de escuchar la mejor noticia del mundo. Pero María permanecía en silencio. Había esperado muchos años para ese momento, pero aún así no parecía celebrar. Alejandro lo notó. ¿Qué pasa?, preguntó con calma. María respiró profundo antes de responder. Ser padre no es una promesa pequeña. Alejandro asintió. Lo sé. Y Sofía no necesita promesas bonitas. Sofía levantó la mano inmediatamente. Sí me gustan las promesas bonitas. Alejandro sonrió. A todos nos gustan. Luego miró nuevamente a María. Pero tienes razón. Se levantó lentamente del sofá. Caminó hacia la ventana del salón una vez más. El jardín seguía iluminado por la luz del mediodía, tranquilo y perfecto, como si el mundo fuera un lugar simple. Pero Alejandro sabía que la vida rara vez era simple. Durante años había construido una vida basada en el control. Todo estaba planificado, las inversiones, las decisiones, los riesgos. Pero Sofía no estaba en ningún plan. Y sin embargo, allí estaba, cambiándolo todo. María, dijo finalmente, quiero que entiendas algo. Ella levantó la mirada. No voy a desaparecer mañana. Sofía sonrió inmediatamente. Lo sabía. Alejandro continuó. Pero tampoco voy a fingir que sé cómo ser padre de un día para otro. María lo observaba con atención. Eso es lo más honesto que podrías decir. Sofía frunció ligeramente el ceño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Alejandro se acercó nuevamente al sofá. Se sentó frente a ella. Vamos a empezar poco a poco. ¿Cómo? Conociéndonos. Sofía pensó unos segundos. ¿Eso significa que podemos comer helado juntos? Alejandro soltó una pequeña risa. Sí. Entonces, me gusta ese plan. María no pudo evitar sonreír también, pero Alejandro aún no había terminado. Hay otra cosa. Ambas lo miraron. Quiero que Sofía tenga todo lo que necesita. María negó suavemente. No queremos caridad. Alejandro respondió con calma. No es caridad. Entonces, ¿qué es? Alejandro miró a Sofía. La niña estaba observando un cuadro en la pared con curiosidad. Es responsabilidad. El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez era un silencio diferente, un silencio más ligero. Durante años no supe que tenía una hija, continuó Alejandro. No puedo cambiar eso. María bajó la mirada. Pero sí puedo decidir qué hacer ahora. Sofía levantó la mano otra vez. Yo tengo una idea. Alejandro sonrió. ¿Cuál? Podemos empezar siendo amigos. Alejandro la miró con ternura. Eso es un muy buen comienzo. La niña pareció satisfecha con la respuesta. Se levantó del sofá y caminó hacia la enorme ventana. Papá. Alejandro levantó la mirada. Sí, tu casa es muy grande. Lo sé, demasiado grande para una sola persona. Aquella frase lo hizo quedarse en silencio. Durante años aquella casa había sido exactamente eso, demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado vacía. Pero ahora algo había cambiado. Alejandro miró a María. Quiero que vengan a cenar aquí mañana. María abrió los ojos sorprendida. ¿Aquí? Sí. Sofía saltó emocionada. Sí. Será nuestra primera cena familiar, continuó Alejandro.
La palabra familiar llenó la habitación de una emoción inesperada. María dudó un momento, pero finalmente asintió. Está bien. Sofía levantó los brazos como si hubiera ganado una competencia. ¡Tenemos cena familiar! Alejandro observaba la escena con una sensación nueva, algo que nunca había experimentado realmente. No era el orgullo de un negocio exitoso. No era la satisfacción de una inversión acertada. Era algo más humano, más simple, más profundo, la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, su vida tenía un significado diferente. Sofía corrió hacia él otra vez. «Papá, sí, me gusta haberte encontrado». Alejandro se inclinó y la abrazó. «A mí también». Y en ese momento Alejandro Ferrer entendió algo que ningún libro de negocios le había enseñado jamás. El dinero puede comprar casas, empresas, autos y viajes, pero hay cosas que el dinero nunca puede comprar. La confianza de un niño, el perdón de una historia que no conocías y la oportunidad de empezar de nuevo, porque a veces la vida no cambia por una gran decisión, a veces cambia por algo tan simple como una niña que corre hacia ti y te llama papá. Las historias como esta nos recuerdan algo muy importante. Muchas veces en la vida creemos que lo más valioso es lo que construimos, el dinero, el trabajo, los logros. Pero al final del día, lo que realmente transforma nuestro corazón son las personas que llegan a nuestra vida de forma inesperada. A veces el mayor regalo no es el éxito, es descubrir que aún tenemos la oportunidad de amar, de reparar errores y de construir algo que realmente importa, porque la verdadera riqueza de una persona nunca está en su cuenta bancaria, está en las personas que pueden llamarlo familia.